dar las gracias y comunicaros lo que es sentirse tan gratificado por la visita anual de los Amigos de la Cultura, porque es un vínculo que no debemos de perder, es una gran relación la que nos une, y hoy, como no podía ser de otra manera, que Alfonso nos va a dar la bienvenida también. Adelante. No, el agradecimiento a todos ustedes, pero es que además hoy ha sido un día especialmente placentero y lúdico porque hemos estado viendo que empiezan a limpiar y arreglar la fortaleza, que era una reivindicación de la SAC. Efectivamente, los Amigos de la Cultura hacemos un esfuerzo ímprobo por tener otros grupos que defiendan este difícil y subversivo terreno de la cultura. Y hoy pues tenemos una tarde excepcional porque, además de que disfrutamos de la comida y del cante de los amigos de la Peña Flamenca, como tienen esta hospitalidad, pues han tenido la generosidad de encima regalarnos un magnífico libro que yo os aconsejo que leáis todos porque José Luis Navas es único y Paco Montoro ha tenido el detalle y la gentileza en su línea editorial de invitarle a hacer un libro magnífico. Y además hoy en particular me ha hecho caso de una iniciativa que le dije hace tiempo, y es que el que compre un libro encima le regalan otro. Entonces ya la oferta es irresistible. Y gracias a la Peña una vez más. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Hoy, uniendo y haciendo lazos dentro de este gran mundo de la cultura, como es el mundo del flamenco y el mundo literario, por necesidad, hoy vamos a hacer la presentación del libro que acabamos de mencionar. Y para ello me gustaría que el editor de esta gran colección, don Francisco Montoro, se suba y nos dé comienzo a esta presentación. Un fuerte aplauso para don Francisco Montoro. Se me ha olvidado comentar que además el libro está ilustrado por el amigo Antonio Hidalgo, que ya solamente por la reproducción de los cuadros el libro tiene otro nivel y otra dimensión. Gracias, Paco. Buenas tardes. Vamos a procurar, en la medida de lo posible, ser breves porque lo que vamos a disfrutar es una cosa intensa. No solamente vamos a tener la presentación del libro, sino que luego además van a cantar dos auténticos maestros del cante, como es nuestro querido amigo Antonio Lea y nuestro querido amigo Paco Cachele. Mirad, da una alegría inmensa ver aquí tantos amigos, tanto del mundo del flamenco como del mundo de la cultura. Cultura es todo, pero es que además muchos de vosotros que sois profesores y compañeros habéis tenido la suerte de haber tenido un profesor de música que es don Manuel del Campo. Don Manuel del Campo es el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Toda una institución, y los que somos profesores sabemos que es toda una institución cultural en nuestra provincia y muy fuera de ella. Bueno, pues él va a ser precisamente quien hoy nos va a presentar el libro de José Luis Navas. José Luis Navas pues tampoco se queda corto. Es un asárquico natural de Periana que fue responsable de informativos en Televisión Española, que ha sido director de Radio Nacional de España en Málaga durante muchos años, que fue redactor jefe de un periódico hace 40 años. Cuando yo empezaba a escribir, yo aprendí de José Luis Navas muchísimas cosas. Él era redactor jefe en El Sol de España, que es el periódico en el que yo empecé a escribir. Estamos hablando de los años 70, es decir, que ya ha llovido un poco. Bueno, pues para colmo, ese libro ha sido ilustrado nada más y nada menos que por uno de los pintores de mayor imaginación y fantasía
que todos sabéis, porque es amigo nuestro, compañero nuestro y un verdadero amante de la cultura, que va pregonando en nombre de Vélez Málaga por todas partes, que es Antonio Hidalgo. Quiere decir que para evitar que se nos vaya el tiempo en presentaciones de cada uno, van los tres por presentados. A continuación va a intervenir, en primer lugar, Antonio Hidalgo, el autor de la portada y de los dibujos del libro Caminos de la Sarquía. A continuación, don Manuel del Campo nos va a presentar el libro y, por último, José Luis Nava, el autor, nos dirá unas palabras. Terminado esto, va a cantar Antonio Lea y va a terminar cantando Paco Cachele. De verdad que es una auténtica emoción. Os lo digo porque, además, simplemente un detalle significativo, y es que los amigos de la cultura han decidido que su libro para el club de lectura próximo sea Caminos de la Axarquía. Eso ha justificado la idea de nuestro amigo Alfonso, ha justificado el que inmediatamente, como editorial, hemos dicho, vamos a hacer aquí lo que sea, porque vaya a parecer que se ha hecho por vender libros. Conclusión, entonces se van a regalar los libros. Aquel que tenga ocasión, le falte alguno de la colección, lo compra y le regala uno. Es decir, que nada más, que me da mucha alegría de veros, que seguimos trabajando en esto, que nos va a llenar de orgullo, ¿eh? Es cuestión de un poco de tiempo. No va a hacer falta muchos años más para que de pronto nos demos cuenta de que en nuestra comarca tenemos una colección de libros que es la envidia de las demás comarcas de Andalucía. Yo quisiera encontrar una comarca en Andalucía que tenga una colección de libros como la nuestra, que ya va por el número 9. No estamos empezando, que ya van 9. Muchas gracias y Antonio Hidalgo os va a dirigir unas palabras. Buenas tardes. Voy a ser breve, simplemente decir que nos encontramos en un espacio para mí dentro de la Sarquía estamos en el templo del cante flamenco. La verdad que quiero felicitar a la Peña Niño de Vélez por su contribución a la cultura, a nuestra cultura. Son muchas las actividades que hacen y llevan muchos años trabajando en pro de nuestro arte, de nuestro cante flamenco. Por lo tanto, creo que es justo que yo diga esto. Quiero también agradecer a Francisco Montoro por contar con mi sencilla colaboración para la ilustración gráfica del libro Camino de la Sarquía, cuyo autor, don José Luis Nava, escribió y con tanto acierto nos relata acontecimientos y hechos y anécdotas de nuestra Sarquía. Cuando leía los capítulos, me acordaba de mi abuelo José. Él nos relataba a los chavales escenas y vivencias personales. Mi abuelo era originario de la Viñuela, de Periana, de esa parte de la Sarquía. Mientras liaba y fumaba el cigarrillo, caldo de gallina, ideales, el celta corto, a él le gustaban esas cositas. Con bastante parsimonia y tranquilidad nos hacía a todos los niños soñar en su aventura, en su historia. La verdad que quiero que sea un pequeño homenaje a mi abuelo, que era una persona muy asárquico y muy amante de la cultura. Nunca imaginé que 50 años más tarde realizaría unos dibujos para ilustrar algo tan arraigado en mi memoria familiar y que tanto me emociona recordar. Te doy las gracias, José Luis, por aquella entrevista que me hiciste en Radio Nacional de España con motivo de mi primera exposición de cuadros en Málaga. Gracias por las charlas y conferencias que dabas en Vélez, tiempos ha. Aprendimos mucho con tu historia y con tu charla, con tu... recuerdo que era la juventud en Europa, año 1972. Para nosotros aquello era algo increíble. Ahí fue la primera vez que yo conocí a José Luis. Gracias también por escribir este magnífico libro, Caminos de la Sarquía.
vereda llena de emociones y recuerdos de nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vélez Málaga es uno de los sitios donde yo desde hace muchos años vengo con gran gusto y gran placer, y me recuerda pues desde haber venido aquí a recoger canciones que luego se publicaban o no se publicaban del folclore de aquí, tiempo en que creo que era delegada de la sección femenina Amparo Udar, o se iba de aquí, de Vélez a Málaga, me cantaban las canciones, yo las escribía en la época que yo fui asesor musical. Y ahí están esas canciones. Pero no solo, sino por razones de amistad, digo, compañeros de la Academia de Bellas Artes, de la cultura veleña, no puedo menos que recordar que la última vez vine al entierro de Paco Hernández, que en paz descanse, y tantos otros grandes artistas que ha dado esta ciudad. Me complace mucho venir ahora en esta ocasión para presentar el libro de un amigo también allá de los años 50, que ha dejado de llover, como es José Luis Navas. Yo, atento siempre a sus invitaciones, lo hice en la Cala del Moral, y lo voy a hacer aquí un poco, inspirado en aquello, pero también para que los que me escucharon allí no digan, ya se ha repetido esto. Miren ustedes, creo que fue en 1995 cuando la editorial Clave publica la primera edición de Caminos de la Sarquía de José Luis Navas Carrasco. Había ejercido de maestro, cursado estudios de filosofía y letras y cultivado el periodismo ya en radio como en prensa. Su currículum incluye la dirección de Radio Nacional de España en Málaga, ha sido delegado de Radio y Televisión Española en Andalucía, así como la aventura madrileña de jefe de los servicios informativos de Radio Televisión y de Radio Cadena Española. Tanto medios informativos que son historia, ya desaparecidos, Sol de España y Diario 16, entre otros, lo acogen como redactor o colaborador y tiene el reconocimiento de carácter nacional con los premios Antena de Oro, Ondas y el Premio Internacional de Radio Televisión. Además, y durante algunos cursos, a los inicios de la década de los 60 y del pasado siglo XX, José Luis Navas será profesor de indumentaria e historia de la literatura dramática en el entonces denominado Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático, cuando a Andrés Oliva Marra López sustituye como director José Andreu Navarro en noviembre de 1962. También impartirá Navas docencia de periodismo en el Centro de Estudios EADE de Málaga. Paralelamente, se acentúa el interés y la vocación de José Luis por la creación literaria y le atrae la historia, yo diría que de sus pueblos, Málaga y Periana. Ahí están sus artículos, 5 capítulos de una vida, personas decisivas de Málaga, que son el retrato de personajes malagueños sobresalientes, sin sectarismo de ningún tipo, tanto desde la escritora y mecenas Ángeles Rubio Argüelles como la pintora Maripepa Estrada, ambas pertenecientes a lo que se decía buena sociedad, como la cantaora Niña de la Puebla o el último alcalde de la Segunda República, Eugenio Trambasagüera. ¿Sería posible la reedición de todo esto? Dejando aparte otras obras de Navas, como Rondas de la Serranía, Análisis de figuras del bandolerismo o su Así fueron, trabajo biográfico de personajes ilustres, tal vez la madurez creadora de José Luis Navas Carrasco se alcanza con Caminos de la Sarquía, cuya segunda edición presentamos hoy aquí, como ya hice unos meses antes en la Cala del Moral, donde residimos actualmente. La ruta que emprende y seguimos con interés se inscribe en el libro de viajes a través de la Sarquía que recorre y en el costumbrismo.
Títulos capitulares bastante expresivos: La taberna de Don Juan, Bandoleros del hambre, Al marchar de las praderas, Los silencios de Macharabiaya, Una fiesta en el boquete, Isidro de Periana, Las pupilas de Moclinejo, Al amor de Sierra Tejeda, El fantasma del balneario, Por los cerros de Alcaucín, Aquel viejo tren, Más allá del quinto pino, La encinilla, La naranjita y La capilla de la Cala. Como ha escrito Hipólito Esteban Soler, Navas construye un rico mosaico de personajes, paisajes y cuadros de costumbres, fundidos todos en su medio natural, cuyos perfiles ellos mismos van configurando allí junto a la realidad cotidiana, festiva, emotiva, ociosa, irrelevante o trágica, gastronómica o musical, en soledad o en compañía, en paisajes cerrados o abiertos. Pervive la memoria colectiva de los pueblos, el telón de fondo histórico o legendario, con hijos ilustres, personajes entrañables o terribles, sucesos catastróficos, historia milenaria y huellas sociológicas y económicas conformando a lo largo de los tiempos la vida de sus gentes. No me resisto a pasar por alto la relación literaria que pudiera haber en el costumbrismo de estos caminos de la Zarquía con el de otros cultivadores del género, distinguiendo aquí solo dos por aquello de ser malagueños. Serafín Esteban Calderón, 1799-1867, y Arturo Reyes Aguilar, 1863-1903. En opinión de Antonio Cánovas del Castillo, contraria a la de Misionero Romano y Alarra, fue Esteban Calderón, el solitario, el primer escritor costumbrista del siglo XIX, quien introdujo el género y fijó su nuevo carácter y extensión. Se proclamaba seguidor, entre otros, de Cervantes y de Quevedo, y gustaba de reflejar las costumbres y usos del pueblo andaluz. En las conocidas y apreciadas escenas andaluzas aparece nuestro costumbrismo regional, cuyos modelos se aventura debió de aprender en su Málaga natal antes de abandonarla para partir a Madrid en 1830, con el fin quizá de abrir sus horizontes provincianos. Y su costumbrismo, también el de Navas, es descriptivo, castizo y pintoresco. Se inspiraron en ese costumbrismo de corte andaluz, entre otros, Cecilia Beldefaber, Fernán Caballero, Alarcón y Valera, para crear la novela regional andaluza. Los relatos, cuentos y cuadros de costumbre de Arturo Reyes, el próximo 17 de junio se cumple el centenario de su muerte en la ciudad que lo había visto nacer, tienen sitio junto a su trabajo periodístico desempeñado, El cronista, El Renacimiento, Blanco y Negro, La España moderna, etc. La poesía y la novela, donde se impone, con Cartucherita, 1897, trágica historia del torero malagueño, El lagar de la Viñuela, 1897, todo un drama rural, y La Goletera, 1901, cuya protagonista es Trini, nacida en la barriada malagueña de La Goleta, y que habla de la colección de relatos del bulto a la coracha, 1902. Reyes no se contenta, es un comentario a su costumbrismo, con abocetar lo más pintoresco y externo de su entorno, sino que se esfuerza en convertir esa epidermis en signo que manifieste los ideales y pasiones del hombre en general. Aquella historia de la literatura española que estudiamos en nuestra juventud, el Hurtado y Palencia, dice que Arturo Reyes se distinguió en la novela y cuentos regionales de exterior risueño y frecuentemente de fondo clásico. El excelente manejo del lenguaje de Arturo Reyes se debe a un instinto expresivo. Yo lo percibo en Los caminos de la Zarquía, que recordamos de forma muy sugestiva y artística, como el gracioso y coloquial que también pone en boca de los labios del pueblo, nunca afectado ni pedante. Como resumen, y para terminar, algo común a estos caminos de la Zarquía con la posterior novela histórica de José Luis Navas Carrasco, El sueño de Iguazara en la serranía de Ronda, 1997, que saldrá también el contexto, comentario que leo para terminar, del citado antes Hipólito Esteban Soler. Destaca en estas obras el lenguaje generalmente preciso y rico, el vivo y escueto detallismo, impresionista, muchas veces
al servicio de la ambientación costumbrista, la descripción poética, el detalle sensible o el retrato de certeras y vigorosas pinceladas, muy en consonancia con la evolución psicológica personal, breve pero matizada, de muchos de los personajes que en su conjunto trazan la historia colectiva de unos hombres y mujeres imbuidos del ardor patriótico popular. José Luis, enhorabuena, y enhorabuena también a esta peña flamenca a la que vengo por primera vez, por amparar y hacer que pasemos una tarde deliciosa aquí con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes. Espero no destrozarles a ustedes la sobremesa, así que seré breve. Hasta tal punto que tenía unos papeles escritos y he preferido dejarlos ahí y hacer una especie de encuentro bastante más directo, porque solo en lo directo y espontáneo entra de lleno la sinceridad. Cuando escribí ese libro, yo estaba bajo los efectos de una reciente enfermedad, y ese libro es el cuadro de una nostalgia. Dicen que cada hombre cuando envejece busca sus orígenes y su patria. La patria de un hombre es el marco de su juventud y el de la mujer la juventud misma. Y yo quise que no se me perdiera la axarquía. Yo quise volver a revivirla, no solo en mis recuerdos, sino en mis afectos y en lo más profundo de mi corazón. Porque la axarquía es una tierra diferente. He viajado mucho por España y sin ánimo de acercar a mis intereses, la mayoría nacidos, vividos y recordados ahí, sin el deseo de, como decían antiguamente, arrimar el agua a tu sardina. La axarquía tienen eso que los ingleses llaman feeling, un espíritu, una sensibilidad, un encanto que ha conservado hasta hace poco tiempo. Yo diría que empezó a esfumarse todo aquello cuando hicieron la autovía que termina en el puente de Don Manuel. Las autovías son cicatrices en la tierra, las autovías rompen el entorno, sé que son necesarias, pero al mismo tiempo sé también que son tristes. Las autovías cruzan los sembrados, pero no se ríen en primavera como hacen los almendros, ni lloran en el otoño como hacen los olivos. Las autovías cruzan dándole tiempo a la modernidad y desde luego abriendo las puertas del progreso. Lo que no sé a estas alturas de mi vida, que ya es bastante, ¿qué es mejor? Romper por completo las amarras, dejarnos vivir en una tierra ambigua, intermedia, que no sea ni de allí ni de aquí, parar el tiempo, no lo sé. Es una lección que tengo que aprender. La axarquía se paró de pronto. La guerra civil echó el freno al tiempo y la axarquía se quedó atemporal en tierra de nadie. Yo la viví entonces y la recuerdo ahora con la misma intensidad, o si cabe más, que con los efectos tardíos de una época que ya no nos pertenecía a ninguno de los que la vivimos, tampoco le pertenecía a la axarquía. La axarquía estaba en un a tiempo, en tierra de nadie, suspendida entre los recuerdos y un tímido progreso que llegaba lentamente, pero muy tardío, como pasaba con aquel trenecillo pequeño y valentón que se afanaba pecho arriba bufando un vaho de humo blanco
mientras la gente dentro de sus vagones pequeños y crujientes hacía amistades, se relacionaba, pero el tren iba tranquilo, despacio, sabía que iba a llegar a tiempo siempre, porque para él no había ninguna hora. Hay algo que recordaba yo el otro día cuando mi amigo Paco Montoro me dijo que veníamos aquí a presentar, aquí en Vélez, a presentar mi libro. Recuerdo una escena verdaderamente naif, una escena inolvidable, ocurrió ahí al lado, en la estación de Vélez Málaga. Venía el tren y siempre se organizaba ahí una verdadera fiesta. Recuerdo al célebre veleño Miguiña, que daba unos recitales de pequeños poemas, viniera a tiempo o a destiempo. Recuerdo a alguien que vendíamos tachones a grito limpio. Y recuerdo un día que en la cantina el jefe de máquina, el maquinista y el fogonero se bajaron a tomar una copa de aguardiente ahí en la cantina. Serían ya las 7 y algo de la tarde. Fíjense, salía de Málaga a las 4 en punto. Serían sobre las 7 de la tarde. Y entonces estaban en una amable conversación con un cartero de aquí, de Vélez Málaga, que iba con su uniforme de cartero. Se pusieron a hablar y a tomar una copa. Y el jefe de estación empezó a tocar el pito, el pi, pi, y no, el tren no arrancaba porque estaba tomando la copa. Y entonces dijo ya por fin el jefe de estación: venga, que vais a llegar a las tantas. Y entonces salieron, pero recuerdo, no se me olvidará nunca, que el jefe de estación se puso su sombrero, miró, o sea, el jefe del tren miró al jefe de estación y le dijo: ya va, coño, con la bulla. algo para mí verdaderamente inolvidable, porque el tren iba lento, cachazudo, llegaba, no se sabía cuándo, pero llegaba siempre. Andaba algo menos. Entonces, todo eso quise plasmar en mi libro. No quise que se me perdieran, porque la historia, la gran historia que hace, por ejemplo, mi amigo Paco Montoro, pues es una historia de recuerdos que están en los papeles, que están en los legajos, que amarillean y que siempre se puede volver a recurrir a ellos. La historia pequeña, esta de la Axarquía, esta que vivió entrañablemente alguien como yo, digo entrañablemente porque tiene que ver con las entrañas, esa no queda en el legajo, queda solamente en el recuerdo de los que la convivieron. También la otra noche, con Antonio Hidalgo, uno de los mejores dibujantes, sin duda, que he conocido en mi vida, porque no existe el hieratismo en el arte. El arte es vivo y fugaz, el arte se escapa y cada vez que vuelve uno a revisarlo, lo encuentra de forma distinta. Y él hace eso. Dar las gracias y comunicaros lo que es sentirse tan gratificado por la visita anual de los amigos de la cultura, y Paco Montoro, porque por la Plaza del Carmen, es un vínculo que no debemos de perder, es una gran relación la que nos une. Y hoy, como no podía ser de otra manera, que Alfonso nos va a dar la bienvenida también. Pero sobre todo me sorprendió. No, el agradecimiento a todos ustedes, pero es que además hoy ha sido un día especialmente placentero y lúdico, porque hemos estado viendo que empiezan a limpiar y arreglar la fortaleza, que era una reivindicación de la SAC. Efectivamente, los amigos de la cultura hacemos un esfuerzo ímprobo por tener otros solamente grupos decirles que defiendan que este recuerdo difícil a y Vélez subversivo cuando terreno venía de la cultura. con mi madre, Y hoy, pues, tenemos cogido de la mano a comprar, porque Vélez era el sitio donde concurrían todos los pueblecitos que veníamos a comprar. Recordaba un cante
por que yo os Javera. aconsejo que leáis Las todos, Javeras porque fueron José unos Luis Nava cantes único, que se cantaron y Paco Montoro a finales del haciendo siglo la XIX. gentileza en Se les conocieron su como editorial cantes de de María invitarme a Tacón. hacer un libro magnífico. María Tacón Y, además, tenía hoy, una en tienda de particular, verduras, ella y me su ha hecho hermana. caso de una iniciativa que le dije hace y tiempo, y es que vendían. el que Y a compre un ese libro cante encima le regalan le pusieron otro. Javera, Entonces ya la porque oferta María es Tacón irresistible. tenía especial predominio, por lo Y visto, gracias sobre a la las peña una habas. vez más. Yo recordé un cante de ella y dije, calles de Vélez Málaga, ¿cuánto ¿Cómo no podía ser de deseos otra manera? me debes? Hoy, ¿Cuántas veces uniendo he mirado y haciendo lazos dentro de este gran mundo de la cultura, como es el mundo del flamenco y el mundo literario, por necesidad, hoy vamos a hacer la presentación del libro que acabamos de mencionar. Y para ello me gustaría que el editor de esta gran colección, don Francisco Montoro, se suba y nos dé comienzo a esta presentación. Un fuerte aplauso para don Francisco Montoro. Bueno, acto Se me ha seguido. olvidado comentar que Llega además el momento el libro está que todos ilustrado por Después de estas amables el palabras, amigo Antonio Hidalgo, que ya solamente que por la cierto, reproducción el que de los no lo cuadros tenga en el libro de tiene Los otro Caminos de la nivel y Sarquía, otra están dimensión. a la venta ahí con el resto de la colección de la Sarquía, más Buenas el libro tardes. de Vamos a Rafael procurar, Chávez en sobre la los medida de lo cantes mineros, posible, ser breve, para acercaros y porque echarles lo que un vamos a vistazo. disfrutar es una cosa intensa. Llega el momento del flamenco, llega el momento No de la solamente vamos a sabiduría, tener la llega el presentación momento del libro, sino que luego además que todos van a estábamos cantar esperando. dos auténticos Ahora a continuación maestros del cante, vamos a escuchar como la es voz de nuestro Antonio querido Lea amigo Antonio Lea con la y guitarra nuestro inestimable querido amigo Paco Caché. y siempre Mirad, predilecta da una por alegría nosotros, inmensa ver la de aquí Arturo tantos Ruiz. amigos. Vamos a tanto darle un fuerte aplauso a del mundo ellos del dos. flamenco como del mundo de la cultura. Cultura es todo. Pero es que además, muchos de vosotros que sois profesores y compañeros, habéis tenido la suerte de haber tenido un profesor de música que es don Manuel del Campo. Don Manuel del Campo es el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Toda una institución, y los que somos profesores sabemos que es toda una institución cultural en nuestra provincia y muy fuera de ella. Bueno, pues él va a ser precisamente quien hoy nos va a presentar el libro de José Luis Nava. José Luis Nava, pues tampoco se queda corto. Es un asárquico natural de Periana, que fue responsable de informativos en Televisión Española, que ha sido director de Radio Nacional de España en Málaga durante muchos años, que fue redactor jefe del periódico hace 40 años, y yo empezaba a escribir. Yo aprendí de José Luis Nava muchísimas cosas. Él era redactor jefe en El Sol de España, que es el periódico en el que yo empecé a escribir. Estamos hablando de los años 70, es decir, que ya... Que decía que vamos a empezar un poquito como la que para colmo, ese por libro lo que viene ha precisamente sido a la hora de ilustrado Madrid, nada más que es y mi nada amigo menos Pepe Tele. que por uno de los pintores de mayor Para él, para todos ustedes. fantasía, que todos sabéis, es amigo nuestro, compañero nuestro, y un verdadero amante de la cultura, que va pregonando el nombre de Vélez Málaga por todas partes, que es Antonio Hidalgo. Quiere decir que para evitar que se nos vaya el tiempo en presentaciones de cada uno, van los tres por presentados. A continuación va a intervenir en primer lugar Antonio Hidalgo, el autor de la portada y de los dibujos del libro Caminos de la Sarquía. A continuación, don Manuel del Campo nos va a presentar el libro y por último, José Luis Nava, el autor, nos dio unas palabras. Terminado esto, va a cantar Antonio Lea y va a terminar cantando Paco Caché. De verdad que es una auténtica emoción. Os lo digo porque además, simplemente un detalle significativo, y es que los amigos de la cultura es un libro para el club de lectura próximo sea Caminos de la Sarquía. Eso ha justificado la idea de nuestro amigo Alfonso, ha
identificado el que inmediatamente, como editorial, hemos dicho, vamos a hacer aquí lo que sea, porque vaya a aparecer que se ha hecho por vender libros. Conclusión, entonces, aquel que tenga ocasión, le falte alguno de la colección, lo compra y le regala. Es decir, nada más, me da mucha alegría de veros que seguimos trabajando en esto. Que no hay en el orgullo, he puesto un poco de tiempo, no a base de 40 años para que nos demos cuenta de que en nuestra comarca tenemos una colección de libros que es la envidia de las demás comarcas de Andalucía. Yo quisiera encontrar una comarca en Andalucía que tenga una colección de libros como la nuestra, que ya va por el número 9. No estamos empezando, que ya va el 9. Muchas gracias y Antonio Hidalgo nos va a decir la palabra. Lo pensé muy bien. Buenas tardes. Voy a ser breve. Simplemente decir que nos encontramos en un espacio dentro de la sarquía del templo del cante flamenco. La verdad que quiero felicitar a Peña por su contribución a la cultura, a nuestra cultura. Son muchas las actividades que hacen y llevan muchos años trabajando en pro de nuestro arte, nuestra gente. Quiero también agradecer a Francisco Montoro por su colaboración para la ilustración gráfica del libro El Camino de la Felicidad, cuyo autor, don José Luis Nava, escribió y con tanto afecto y eso le agradezco de nuestra partida. Cuando leía los capítulos me acordaba de mi abuelo José. Él nos relataba a los chavales escenas y vivencias personales. Mi abuelo era originario de la Nuela, de Periana, esa parte de la sarquía. Mientras liaba y fumaba el cigarrillo, caldo de gallina, ideales, el corto, a él le gustaban esas cositas. Con bastante parsimonia y tranquilidad nos hacía a todos los niños soñar en su aventura, en su historia. Sigue por Málaga. Nunca imaginé que 50 años más tarde realizaría unos dibujos para ilustrar algo tan arraigado en mi memoria familiar y que tanto me emociona recordar. Te doy las gracias, José Luis, por aquella entrevista que me hiciste en Radio Nacional de España con motivo de mi primera exposición de cuadros animados. Gracias por las charlas y conferencias que dabas en Vélez y Mojar. Aprendimos mucho con tu historia y tu charla de contigo. Recuerdo Que sabe tocar. Año 1972. Para nosotros aquello era algo, esta era la primera vez que yo hacía otra cosa. Gracias también por escribir este magnífico libro Caminos de la Certidumbre. Vereda llena de emociones y recuerdos. Yo no tengo quien me quiera, ni quien se quiera acordar de mí. Buenas tardes. Vélez Málaga Y el es uno de los sitios donde yo desde hace muchos años si pues desde haber venido aquí a recoger canciones que luego se publicaron, no se publicaron en el folclore de aquí, creo que era de la Asociación Fermín Amparo Vilar. Hoy se iba de aquí, de Vélez a Málaga, me cantaban las canciones, yo las tenía, en la época que yo fui asesor musical. Y ahí están estas canciones.
pero no solo, sino por razones de amistad, compañeros de la Academia de Bellas Artes, de la cultura boleña, no puedo menos que recordar que la última vez vine al entierro de Paco Hernández, que en paz descanse, y tantos otros grandes artistas que ha dado esta ciudad. Me complace mucho venir ahora en esta ocasión para presentar el libro de un amigo también allá de los años 50 que ha dejado de llover, como es José Luis Navas. Yo, atento siempre a sus invitaciones, lo hice en la Cala del Moral. Tenemos en la zarquía inspirado en aquello, pero también para que los que me escucharon allí y un no digan, escritor muy famoso. Creo que fue en 1995 cuando tenemos ya en la publica la primera edición de zarquía. Caminos de la Zarquía de José Luis Navas Carrasco. Había ejercido de maestro. Paco Montoro, o se llama. Ay, y orgullo de Andalucía. Así Orgullo de Andalucía. Sol de España, el diario del Cicerón, lo acogen como redactor o colaborador y tiene el reconocimiento de carácter nacional con los premios Antena de Oro, Ondas y el Premio Internacional de Radio y Televisión. Además, y durante algunos cursos, a los inicios de la década de los 60 del pasado siglo XX, José Luis Navas será profesor de indumentaria e historia de la literatura dramática en el entonces denominado Conservatorio Profesional de Música y Escuela de Arte Dramático, cuando a Andrés Oliva Marra López, como guitarrista y como buena persona, José Andrés Navarro, en noviembre de 1962. También impartirá Navas docencia de periodismo en el Centro de Estudios EADE de Málaga. Paralelamente, se acentúa el interés y la vocación de José Luis por la creación literaria y le atrae la historia, yo diría que de sus pueblos, Málaga y Periana. Ahí están sus artículos, 5 capítulos de una vida, personas decisivas de Málaga, que son el retrato de personajes malagueños sobresalientes, sin sectarismo de ningún tipo. Tanto desde la escritora y mecenas Ángeles Duvergüelle como la pintora Mariquita Estrada, ambas pertenecientes a lo que se decía la sociedad, como la cantadora niña de la Puebla o el último alcalde de la Segunda República, Eugenio Trambasaguer. ¿Sería posible la reedición de todo esto? Dejando aparte otras obras de Navas, como Rondas de la Serranía, análisis de bandolerismo, o así fueron trabajos biográficos de personajes ilustres, tal vez la madurez creadora de José Luis Navas Carrasco se alcanza en Caminos de la Plata, cuya segunda edición presentamos hoy aquí, como ya hizo unos meses antes en la Cala del Moral, donde residimos actualmente. La ruta que emprende y seguimos con interés se inscribe en el libro de viajes a través de la Zarquía que recorre y en el costumbrismo. Títulos particulares bastante precisos. La taberna de Don Juan, Bandoleros del Hambre, El marcha por las praderas, Los silencios de Macharaniaga, Una fiesta en el boquete, Isidro de Periana, Las pupinas de Moclinejo, por la Sierra de Ronda, por los cerros de Alcaucín, Aquel viejo tren, Más allá del Quinto Pino, La Encinilla, por la Sierra de Ronda, como escrito, vienen bajando, vienen bajando. De unos ojitos negros te contrabando. Personajes centrales
que ya sola la el primer escritor costumbrista del siglo XIX, errantera y fijó su nuevo carácter extensivo. Se proclamaba seguidor, entre otros, de Cervantes y de Quevedo, y buscaba reflejar las costumbres y usos del pueblo andaluz. Con reconocidas y apreciadas enseñanzas, aparece nuestro costumbrista regional y el poder debió de aprender en su Málaga natal antes de abandonar la partida en 1830, con el fin quizá de abrir sus horizontes culturales. Su costumbrista, a nivel general, descriptivo, pintoresco. Se inspiraron en ese costumbrismo de corte andaluz, entre otros, Cecilia Beltefaber, Fernán Caballero, Alarcón y Valera, para crear la novela regional andaluza. Los relatos, cuentos y diarios de costumbre de Arturo Reyes, el próximo 17 de junio se cumple el centenario de su muerte en la ciudad tan bonita trabajo periodístico desempeñado. El cronista, que tan bonita moderna, etc. que en el La poesía de la novela, cielo donde se impone con cartuchos y trágica historia de El lagar de la Viñuela, 1997, todo un drama rural. que en el cielo les da de la colección de relatos del gusto a la colacha, 1900. Reyes no se contenta en el comentario a su costumbrismo con abocetar lo más pintoresco y externo de su entorno, sino que se esfuerza en convertir esa epidemia en símbolo que manifieste las ideales que estudiamos en que Arturo Reyes se distinguió en la novela y cuentos regionales de exterior risueño y frecuentemente de fondo clásico. El excelente manejo del lenguaje de Arturo Reyes se debe a un instinto expresivo, y yo lo percibo en los caminos de las artías que recordamos de forma muy sugestiva y artística, como el gracioso y coloquial, que también pone en boca de los labios del pueblo, nunca afectados ni quedantes. Como resumen, y para terminar, algo común a estos temas salía con la posterior novela histórica de José Navas Carrasco, El pueblo de que encontró también el texto, comentario que leo para terminar, del citado antes Hipólito Esteban Solís. Dice mi compañera generalmente preciso y rico, el libro que muchas veces al servicio del ambiente. no La descripción poética, el detalle sensible o el retrato de certeras y dolorosas o pinceladas, muy en consonancia cuando con la evolución psicológica la personal, miro breve pero marcada, la de muchos de los cara, personajes que en su conjunto trazan la historia colectiva de algunos hombres y mujeres imbuidos del amor patriótico popular. José Luis, que dice mi enhorabuena también a esta bella compañerita que no la quiero. Gracias. Bueno, vamos a hacer un poquito por ganar. Este cante de Granada voy a tener el gusto de dedicar. Buenas tardes, espero no Al destrozarles autor del libro. a ustedes la sobremesa, A don José Luis así Nava. que seré breve. Hasta tal punto que tenía unos papeles escritos y he preferido dejarlos ahí y hacer una especie de encuentro bastante más directo. Al Arturo, Porque solo que sabe en tocar. lo directo y espontáneo entra de lleno la sinceridad. Cuando escribí ese libro, yo estaba bajo los efectos
pues de una reciente enfermedad. Ole, lo justo tocando. Y ese libro es el cuadro de una nostalgia. Dicen que cada hombre cuando envejece busca sus orígenes y su patria. La patria de un hombre es el marco de su juventud y el de la mujer la juventud misma. Y yo quise que no se me perdiera la axarquía. Yo quise volver a revivirla, no solo en mi recuerdo, sino en mis afectos y en lo más profundo de mi corazón. Porque la axarquía es una tierra diferente. He viajado mucho por España y sin ánimo de acercar a mis intereses, la mayoría nacidos, vividos y recordados ahí, sin el deseo de, como decían antiguamente, arrimar el agua a tu sardina. La axarquía tienen eso que los ingleses llaman feeling, un espíritu, una sensibilidad, un encanto que ha conservado hasta hace poco tiempo. Yo diría que empezó a esfumarse todo aquello cuando hicieron la autovía que termina en el puente de Don Manuel. Las autovías son cicatrices en la tierra, las autovías rompen el entorno. Sé que son necesarias, pero al mismo tiempo sé también que son tristes. Las autovías cruzan los sembrados, pero no se ríen en primavera como hacen los almendros y lloran en Granada. Las autovías cruzan dándole, pues, porque me gusta lo que no sé a estas alturas de mi vida, que ya es bastante, ¿qué es mejor? Romper por completo las amarras, dejarnos vivir en una tierra ambigua intermedia que no sea ni de aquí, parar el tiempo, no lo sé. Es una lección que tengo que aprender. Las campanas La axarquía se paró de pronto. La guerra civil echó el freno al tiempo y la axarquía se quedó atemporal en tierra de nadie. Yo la viví cuando me voy la recuerdo ahora con la misma intensidad, cabe más que con los efectos tardíos de una época que ya no nos pertenecía a ninguno de los que la vivimos, tampoco le pertenecía a la axarquía. La axarquía estaba en un tiempo, en tierra de nadie, suspendida en los recuerdos de un tímido progreso que llegaba lentamente, pero muy tardío, como aquel trenecillo pequeño y valentón que se afanaba pecho arriba bufando un vaho de humo blanco mientras la gente dentro de sus vagones pequeños y crujientes hacía amistades, se relacionaba, pero el tren iba tranquilo, despacio, sabía que iba a llegar a tiempo siempre, porque para él no había ninguna hora. Hay algo que recordaba yo el otro día cuando mi amigo Paco Montoro me dijo que veníamos aquí a presentar, aquí en Vélez, a presentar mi libro. Recuerdo una escena verdaderamente naif, una escena inolvidable, ocurrió ahí al lado, en la estación de Vélez Málaga. Venía el tren y siempre se organizaba ahí una verdadera fiesta. Recuerdo al célebre veleño Miguiña, que daba unos recitales de pequeños poemas, viniera a tiempo o a destiempo. Y un Recuerdo a alguien que vendía moscachones a grito vivo. Y recuerdo un día que en la cantina el jefe de máquina, el maquinista y el fogonero se bajaron a tomar una copa de aguardiente. Ahí en la cantina serían ya las 7 y algo de la tarde. Fíjense, salía de Málaga a las 4 en punto. Serían sobre las 7 de la tarde.
y entonces exclamaba estaban en una amable conversación y un con rey un cartero de aquí, de Velasmada, que mi iba con su moro. uniforme de cartero. Se pusieron a hablar y a tomar una copa. Y el jefe de ¿Pa' qué estación quiero? empezó a tocar el pito, Yo mi sol. y no, el tren no arrancaba porque estaba tomando la copa. Y entonces dijo ya por fin el Si no jefe de estación: venga, que vais a llegar a las tantas. Y entonces salieron, pero recuerdo, no se me olvidará nunca, el jefe de estación se puso su sombrero, miró, o sea, el jefe del tren miró al jefe de estación y le dijo: ya va, coño, con la bulla. algo para mí verdaderamente inolvidable, porque el tren iba lento, cachazudo, llegaba, no se sabía cuándo, pero llegaba siempre. No dale paso acá. Hablaba algo menos. Entonces, todo eso quise plasmar en mi libro. Tú dices que vamos a No darle quise caña, que se me perdieran, porque la Venga, historia, la gran historia que hace, tú por sabes que yo ejemplo, mi siempre amigo canto Paco Montoro, no tengo. es una historia de recuerdos que están en los papeles, que Vamos a están hacer la caña. que amarillean. Se puede volver a recurrir a ella. La historia pequeña de la monarquía, esta que vivió entrañablemente alguien, como yo digo entrañablemente, porque tiene que ver con las entrañas, esa manera de la cual el recuerdo de los corazones. También la otra noche, con Antonio Hidalgo, uno de los mejores dibujantes, sin duda, que he conocido en mi vida, porque no existe el hieratismo en el arte. El arte se escapa, y cada vez que vuelve uno a revisarlo, lo encuentra de Que forma